vamos a tratar el tema de los manuales de convivencia. Este año ha sido prolijo en hablar de guías, de preguntas orientadoras, de ideología de género, de cómo eliminar la autonomía y la autorregulación, en fin. Y para hablar de los manuales de convivencia, hemos logrado convocar al doctor Marcel Tangarife Torres, especialista en comercio exterior, internacional, profesor de Derecho Constitucional, expositor reconocido en diferentes foros nacionales e internacionales. Entonces, doctor Marcel Tangarife, bienvenido, un aplauso, muchas gracias. Ahí péguelo bien a la boca porque casi no se escucha. Muy buenos días a todos. Días todavía. Y espero no demorarme mucho más allá de tempranas horas de la tarde, porque me está tocando la parte más difícil de la mañana, que es justo vísperas del almuerzo. Ya desayunaron, ya comieron oncecitas, ya todas esas cosas. Este es un tema muy importante y que está en este momento en el corazón del debate nacional. Los manuales de convivencia y frente a ellos la autonomía y la autorregulación de las instituciones educativas de carácter privado, pero también de carácter público. Y ahora vamos a ver por qué. Ahora en la presentación decían, siguiente, que yo soy experto en comercio exterior y esas cosas, y eso es cierto, pero eso no es tan relevante para ahorita. Para ahora yo creo que vale la pena contarles que yo tuve la ocasión, siendo muy joven, de ser asesor en la Asamblea Nacional Constituyente, en donde se adoptaron muchas de las normas constitucionales a las que vamos a hacer referencia hoy, por una parte, y por otra parte, durante un tiempo fui magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Luego, de alguna manera podemos hacer un análisis jurídico, pero a la vez práctico, de estos temas, para que todos ustedes puedan tener sus propias conclusiones de lo que es el marco jurídico sobre los manuales de convivencia y la autonomía y la autorregulación de las instituciones de educación privada. Para ello vamos a tocar 7 temas. El derecho a la educación como un derecho fundamental de la persona, pero también como un deber. El rol de la comunidad educativa, particularmente de las instituciones educativas de la mano de los padres de familia. El rol del Estado. Vamos a analizar el tema desde la perspectiva constitucional, pero también desde la perspectiva de la Ley General de Educación. Un tema que resulta polémico hoy por hoy para incorporar o excluir no solamente de los manuales de convivencia, sino también de nuestros programas educativos, y es el tema de la educación religiosa. ¿Qué podemos hacer con la educación sexual?, que es el punto polémico de los manuales de convivencia y de las famosas cartillas que han sido objeto de discusión en los últimos tiempos. Y por supuesto, vamos a hablar de los manuales de convivencia para poder llegar a una conclusión. Voy a tratar de que ustedes se lleven una sola conclusión, porque seguramente se van a olvidar del resto de las cosas o no van a tener en mente tantas cosas que vamos a tratar de manejar, aunque ojalá que sí sea, porque resulta interesantísimo. Siguiente. Muy bien. El derecho a la educación como un derecho fundamental de la persona y como un deber. Ya voy un momento que voy a hacer una cosa aquí técnica. Siguiente. El derecho a la educación es un derecho y un deber de carácter constitucional, de rango fundamental. Antes de entrar en todo este tema, yo quisiera que miráramos esta filmina con detenimiento. ¿Por qué razón? Porque es que resulta que vamos a hablar de normas de rango constitucional, de normas de rango legal y de sentencias de la Corte Constitucional. Y es muy importante que todos tengamos claro que en Colombia, desde el punto de vista jurídico, la Constitución es norma de normas.
y en caso de incompatibilidad entre la norma constitucional y cualquier otra norma jurídica, llámese tratado internacional, llámese ley, llámese resoluciones del ministerio, decretos del ministerio, prima la constitución política. Y eso es muy importante porque la Constitución de 1991, con todas sus reformas, nos da unos elementos muy importantes para tratar de darle una respuesta a la pregunta que nos estamos formulando sobre la autorregulación y la autonomía frente a los manuales de convivencia. Parte de la norma constitucional, de acuerdo con el artículo 4 y el artículo 93, y de acuerdo con lo que ha dicho la Corte Constitucional, son los tratados internacionales sobre derechos humanos. Muchos de ellos consagran la educación como un derecho fundamental de las personas. Es decir, esos tratados de derechos humanos forman parte del mismo rango de las normas constitucionales y por tanto son importantísimas para que no solamente a nivel internacional sino a nivel local podamos analizar el problema. Y por supuesto las sentencias de la Corte Constitucional, que cuando ha analizado la constitucionalidad de las leyes, es decir, las ha comparado frente a la Constitución para ver si se ajustan o no se ajustan a ellas, profiere sentencias erga omnes, es decir, sentencias que tienen efectos generales y que todos debemos observar, autoridades públicas y particulares. En un segundo nivel jerárquico están las leyes, y las leyes están sometidas a la Constitución. En nuestro caso vamos a hacer referencia a la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación, a la Ley 1098 del año 2006, que es el Código de la Infancia y la Adolescencia, y a la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema General de Convivencia. Por ahora, llamémoslo de esa manera porque el título es más largo que un biarticulado transmilenio. Los actos administrativos de carácter general vienen debajo, que son las reglamentaciones que adopta el Ministerio de Educación, y finalmente los actos administrativos de carácter particular, que son las decisiones, las resoluciones que adoptan no solamente el Ministerio, sino también las Secretarías de Educación en el orden departamental y municipal y que afectan nuestra actividad educativa. Muy bien, vamos a la Constitución Política, artículo 67. El artículo 67 de la Constitución, de acuerdo con lo que también ha dicho la Corte Constitucional y lo que dice el artículo 44, que más adelante vamos a citar, dice que la educación es un derecho fundamental de la persona. ¿Y eso qué significa? Que todas las personas, y en este caso estamos hablando de los menores de edad y de los jóvenes que quieren acceder, niños, adolescentes y jóvenes que quieren acceder al sistema de educación, tienen ese derecho y es un derecho fundamental. Pero a su vez, ese derecho fundamental que tienen de acceder al sistema implica que como hay un interés del Estado primordial sobre la educación, se constituye entonces la educación en un servicio público que tiene una función social, ¿que es cuál? En términos reales, formar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes para que se incorporen a la sociedad, para que ellos sean útiles a la sociedad, pero para que también ellos puedan recibir de la sociedad múltiples beneficios, no estén marginados, tengan oportunidades el día de mañana de desarrollarse profesionalmente en las áreas técnicas, en las áreas artísticas, en la cultura. Por supuesto que es un derecho fundamental, pero es un deber también del Estado y es una función social, porque de la educación viene el futuro real de una sociedad. Una buena educación fundamenta los elementos esenciales para que haya una sociedad actual y futura realmente sólida. Pero una mala educación nos puede llevar a una situación de crisis cultural, moral, axiológica, etcétera, etcétera. El objeto entonces de la educación es formar al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. Ojo, la Constitución dice que en materia de educación hay una responsabilidad compartida, una corresponsabilidad en cabeza del Estado,
en cabeza de la sociedad y en cabeza de la familia. Pero el hecho de que haya una corresponsabilidad de estos tres sujetos no significa que los tres sujetos tengan los mismos derechos y los mismos deberes, como vamos a explicar ahora. Siguiente. La Constitución Política dice que como derecho fundamental de la persona, la Corte Constitucional, al referirse al artículo 67 de la Constitución Política y al señalar que la educación es un derecho fundamental de la persona, dice que en su dimensión de derecho, y cito textualmente, la educación tiene el carácter de fundamental en atención al papel que cumple en la promoción del desarrollo humano, la erradicación de la pobreza en un país en vías de desarrollo como el nuestro y la concreción de otras garantías fundamentales. ¿Cuáles son las otras garantías fundamentales? Todos los derechos fundamentales en cabeza del niño, de los adolescentes, de los jóvenes, pero también de la familia como corresponsal de todo este proceso. Y la concreción de otras garantías fundamentales, reitero, como la dignidad humana y la igualdad de oportunidades. Esta frasecita dignidad humana la subrayo, porque casualmente si ustedes se van al texto de la Constitución Política no van a encontrar el derecho fundamental a la dignidad, pero sí lo van a encontrar en múltiples sentencias de la Corte Constitucional y en múltiples tratados internacionales sobre derechos humanos de los que Colombia es parte. ¿Y qué es la dignidad humana? ¿Qué es la dignidad humana al momento en el que nosotros entramos como profesores, como instituciones educativas, como padres de familia en el seno de una sociedad, en el seno de una familia, como miembros de la sociedad o como Estado a formar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes? ¿Es que acaso es formación o es información? ¿O es información que se utiliza para la verdadera formación a la dignidad humana? Y eso tiene mucha importancia de cara a lo que vamos a mencionar de los manuales de convivencia, porque resulta que ahí podemos jugarnos dependiendo de lo que nosotros consideremos que la Constitución y la ley nos permiten hacer con la dignidad de estos niños, adolescentes y jóvenes. Y ojo, que la Corte Constitucional es la que dice la educación está encaminada a formarlos en la dignidad humana. Siguiente. Y miren que lo que estoy diciendo no deja de tener sentido a la luz de la propia Constitución. La Constitución Política en su artículo 44 claramente dice: son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud, etcétera, tener una familia. Y lo subrayo porque es que la familia, como ya lo vimos anteriormente y lo dijo la Corte Constitucional y lo dice la Constitución Política, es corresponsable del proceso de educación. La familia. Y la familia es, según la norma constitucional, artículo 42, el fundamento esencial de la sociedad. Y está conformada, porque lo dice el texto constitucional, por un hombre y una mujer. En Colombia constitucionalmente, a pesar de que la Corte Constitucional quiera decir otra cosa, la familia está conformada por un hombre y una mujer. Hace unos días estábamos discutiendo con una de mis hijas de 17 años que es que los hombres y las mujeres somos iguales. Yo le decía, no, estás muy equivocada. Los hombres y las mujeres somos diferentes. Para quienes somos católicos, porque Dios nos creó diferentes. Para quienes son agnósticos o no creen en Dios, porque es que la naturaleza nos ha formado diferentes. Gracias a Dios existe la mujer, gracias a Dios existe el hombre, gracias al proceso natural existen la mujer y el hombre, porque sin el uno y el otro no existiría la continuidad de la especie humana. Distinto es, y le decía yo eso a mi hija, que los hombres y las mujeres tengamos las mismas oportunidades para realizarnos como hombre o como mujer.
y que merezcamos el mismo nivel de respeto y de protección por parte del Estado y de todo el sistema jurídico. Eso es distinto. Eso es muy distinto. Y si yo conformo una familia con mi esposa, tenemos igualdad de derechos e igualdad de obligaciones frente a ese núcleo familiar que hemos creado. Entonces, ojo, es derecho fundamental de los niños el derecho a tener una familia, pero también lo es a tener una educación. Y miren que la norma constitucional está refiriéndose a esos dos elementos del derecho fundamental de los niños en la misma norma jurídica: familia y educación. Porque la educación no solamente es la que se recibe en la institución educativa, en el aula escolar, es también la que se recibe en el colegio, en la familia, perdón, y también en la sociedad, en el seno de la sociedad a la que pertenecemos. Serán protegidos los niños, dice la norma, contra toda forma de abandono, violencia física o moral, abuso sexual. Lo subrayo porque es que esta norma es muy importante para entender cómo en los manuales de convivencia sí podemos proteger la identidad sexual de los niños. Pero esta norma no nos da para que nosotros entendamos que es que tenemos que decirle a nuestros hijos o a nuestros educandos en el colegio que es que resulta que ser hombre o mujer es un accidente, no es un accidente de la naturaleza, sino que es una formación cultural. Y entonces usted nació pues por accidente mujer u hombre, pero es que usted puede formarse como mujer hombre o como hombre mujer, o como mujer homosexual o como hombre homosexual o transexual o heterosexual, o sabe qué, lo que quiera. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. ¿Cómo era que decía una ex reina de belleza por ahí? Bueno, dejémoslo ahí. Muy bien. Dice además esa misma norma constitucional, refiriéndose a los derechos fundamentales de los niños: la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. ¿Y qué significa desarrollo armónico e integral? Tenemos que formar a nuestros hijos en valores humanos, en una ética de la convivencia entre seres humanos dignos, con dignidad humana. Nosotros no podemos formarlos en simplemente un escenario de educación para la genitalidad, porque para eso nos vamos a las fincas reproductoras de ganado y nos comparamos los seres humanos con el ganado reproductor, y nosotros no somos eso. La sexualidad a nosotros nos identifica y nos permite realizarnos como seres humanos dignos, y eso es lo que tenemos que enseñarle nosotros, Estado, familia, sociedad, instituciones educativas, a nuestros hijos. Eso es lo que dice la Constitución. Ah, no, que Tangarife está loco. No, Tangarife no está loco. Resulta que en la Asamblea Nacional Constituyente se discutieron estos temas muy a fondo. Y resulta que la concepción de la familia conformada por un hombre y una mujer no es gratuita. Obedece a un estudio muy serio que se hizo en la Asamblea Nacional Constituyente, y este artículo 44 y la inclusión de la familia y la inclusión de las instituciones educativas en el marco de las obligaciones que tiene la sociedad también fueron objeto de un estudio muy importante por parte de la Corte Constitucional. Siguiente. Muy bien. El artículo 68 dice que los particulares podrán fundar establecimientos educativos y la comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. Los padres de familia tendrán derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos menores. Muy bien, ¿esto qué significa en la práctica? Esto en la práctica significa que la Constitución nos está diciendo: hay en el sistema de educación un sistema de educación pública y un sistema de educación privada. En el sistema de educación privada, que es el que nos ocupa ahorita particularmente, cuando los particulares fundan instituciones educativas, tienen el derecho a elegir qué tipo de visión fundacional quieren o misión quieren darle a su institución educativa. ¿La quieren hacer laica? Es válido, es válido.
la quieren hacer con carácter religioso católico, es perfectamente válido y tienen el derecho de formar bajo esos valores religiosos a los niños. O musulmanes o judíos tienen todo el derecho. Ojo, y los padres de familia frente a esa oferta educativa tienen la posibilidad de escoger. Ahora nos vamos a referir brevemente al rol del Estado y a la educación pública para que no digamos que la Constitución discrimina sobre ese tema. Dice la Corte Constitucional en una sentencia del año 2013, como función social, la norma superior le asignó a la familia, a la sociedad y al Estado una corresponsabilidad en la materialización de estas aspiraciones. ¿Cuáles? La formación moral, física e intelectual de los estudiantes. Y vuelve y se refiere al servicio público de la educación y alude a que ese servicio exige del Estado unas actuaciones concretas relacionadas con la garantía de su prestación eficiente y continua. Ahora vamos a ver cuál es el rol del Estado entonces. Pero antes de eso miremos a ver quién es la comunidad educativa. Según la Ley General de Educación, la comunidad educativa está conformada por los estudiantes o educandos, que son los más importantes en términos reales de toda esa ecuación. Los educadores, que juegan un rol esencial para poder proteger y promover los derechos de los educandos. Los padres de familia, por lo que ya he notado. Los egresados, que le dan la historia viva a la institución educativa. Los directivos docentes y los administradores escolares. Esa es la comunidad educativa. Todos ellos, dice la Corte Constitucional y la norma, según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del proyecto educativo institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo. Es decir, es responsabilidad de la comunidad educativa, no del Estado, participar activamente en la diseño, ejecución, evaluación del proyecto educativo institucional, que es el que nos identifica y nos pone la impronta como institución educativa a la que pertenecemos. Siguiente. Muy bien. ¿Y cuál es la responsabilidad de los padres de familia? Yo creo que ya las hemos venido diciendo, la ley 115 lo dice claramente. Pero miren que aquí hay que rescatar una cosa de la ley 115. Dice el artículo 7º, a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos le corresponde. Ojo, la ley está dándole una prioridad a la responsabilidad de la familia. Y por eso la responsabilidad de la familia es tan grande para trabajar de la mano con la institución educativa. No para invadir las competencias de la institución educativa, sino para trabajar en un mismo equipo. El arquero no puede hacer de goleador, pero el arquero es importante para que no metan los goles y se ganen los partidos. Hay que trabajar en equipo, pero la familia tiene su rol y la institución educativa tiene su rol, aunque van de la mano. Siguiente. La Corte Constitucional en el año 2010, y esto estoy hablando de algunas de las sentencias más significativas porque esto lo ha manifestado reiteradamente, dice que la Ley General de Educación asignó a los establecimientos educativos públicos y privados un poder de reglamentación dentro del marco de su actividad a fin de que regularan detalladamente las relaciones jurídicas entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. Es legítimo que las instituciones educativas regulen aspectos del servicio que prestan a través de los manuales de convivencia, pero les está vedado por la Constitución Política que a través de dicha reglamentación se vulneren los derechos fundamentales de los educandos. ¿Y eso qué significa? Siguiente, que efectivamente los establecimientos educativos públicos y privados tienen una facultad de autorregulación en materia de manuales de convivencia. Lo dice la Corte Constitucional, con base en la Constitución, en la Ley 115. Es decir, el poder de reglamentación de su actividad en los manuales de convivencia. Tienen autonomía para regular los aspectos que ellos consideren para poder identificar su propio proyecto. Y adicionalmente tienen un límite, claro, como todo en la vida, tienen un límite. El respeto de la Constitución y el respeto de los derechos de los demás.
¿Y quién dice que no? ¿Es que acaso eso no se ve todos los días en las aulas cuando tenemos que procurar que nuestros estudiantes aprendan a convivir pacíficamente los unos y los otros? Siguiente. ¿Y el Estado? ¿Y el Estado qué? Siguiente. Según la Constitución Política, miren lo interesante, al Estado le corresponde regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación, con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines, por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, para garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar un acceso y permanencia del sistema educativo. Y asigna unas funciones a la nación y las entidades territoriales en el tema de dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales. ¿Dónde en esta norma está diciéndose que el Estado tiene que darnos a nosotros instrucciones o regular el contenido de los manuales de convivencia, y en particular en un tema tan delicado como es la educación sexual de nuestros hijos en valores? En ninguna parte, en ninguna parte. Luego, el rol del Estado sí es inspeccionar y vigilar que nosotros cumplamos como instituciones educativas con nuestra función, pero también mirar que en nuestras instituciones formemos en la moralidad a nuestros hijos, pero también el cubrimiento, la permanencia y la calidad de la educación. Siguiente. Por tanto, el Estado no forma parte de la comunidad educativa, no participa en el diseño, ejecución y evaluación del proyecto educativo institucional, ni en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo, ni siquiera en los establecimientos públicos, y menos en los privados. Solo dirige, inspecciona y vigila la cobertura, la calidad y la prestación continua del servicio. Siguiente. Cuando el Estado va más allá de eso, está extralimitándose en sus funciones, porque a las autoridades públicas únicamente se les está permitido hacer lo que la Constitución política y la ley expresamente les autoriza como función de ellos. Siguiente. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Que claro, hay una corresponsabilidad, pero que el Estado es el encargado de diseñar las políticas de cobertura, eficiencia, calidad y pertinencia en la educación. Y si nos vamos a la ley 115, eso es lo que hace. Dice, oiga, a nivel de preescolar, básica, primaria y secundaria, unos programas tienen que tener por lo menos una formación académica en las siguientes áreas. 2 puntos. Y dice cuáles son las áreas de formación obligatoria. Pero no más allá de eso, porque entonces viola la autonomía de las instituciones educativas. Y viola además el rol de la familia. Siguiente. Entonces veamos qué es lo que dice la Ley General de Educación. La educación es un proceso de formación permanente. Se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad y de sus derechos y deberes. Debe estar acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. ¿Sí? Ojo que aquí nos está volviendo a recalcar la autonomía de las instituciones educativas, porque habla de las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Libertad de nuestro proyecto educativo. Siguiente. El artículo 4 habla de la calidad del cubrimiento de la educación y le asigna esos deberes al Estado. Ya lo dijimos, punto. Siguiente. Ojo, que dentro de los fines de la educación está la formación integral de los estudiantes. Y miren, aquí en Colombia a veces somos un poco divertidos en nuestras concepciones. La Corte Constitucional a veces dice que resulta que en Colombia la Constitución carece de moral. Esa es una afirmación fuerte. Si un individuo, una sociedad o una organización jurídica carecen de moral, hay amoralidad, es decir, no hay valores mínimos que nos permitan
la convivencia pacífica como individuos dentro de una sociedad, y no hay elementos que nos permitan identificarnos en el respeto propio y el respeto a los demás. Más sin embargo, dice que es constitucional la norma del artículo 5º que dice que la formación integral incluye la formación moral. Siguiente. Miren que la ley 115 habla de desarrollar una sana sexualidad, de desarrollar una identidad sexual en la afectividad para prepararse para una vida familiar armónica y responsable. Es decir, aquí nos está diciendo, ojo, la formación en materia de educación sexual tiene que estar no solamente mirando los valores morales, sino también la afectividad del receptor de nuestro mensaje, que son los niños. Y tiene que ir de la mano de la familia para que ellos puedan el día de mañana formar familias armónicas y responsables. Siguiente. En materia de educación sexual, entonces, a nivel preescolar, nos dice, son objetivos específicos del nivel preescolar, el conocimiento del propio cuerpo y la adquisición de su identidad de autonomía. El niño es niño y la niña es niña, y tenemos que decírselo con amor y con convicción, no llenar la cabeza de cucarachas y de confusiones culturales. Pero miren que también dice una cosa, el reconocimiento de su dimensión espiritual. Luego, la propia ley 115 nos está diciendo a los niños desde la edad de preescolar hay que enseñarles el sentido de la trascendencia humana, que no se enseña si no se enseñan valores, familia, virtudes, respeto propio, respeto a la identidad propia y respeto a los demás. Sigamos. Muy bien. A nivel primario dice la norma que se debe formar, o es objetivo de la formación en la educación básica primaria, el desarrollo de valores civiles, éticos y morales y de convivencia humana. Miren que estamos hablando de valores, de axiología, no estamos hablando de otra cosa. Siguiente. Casualmente, ¿saben qué dice frente a la educación básica secundaria sobre este tema? Nada. Nada. Pero entonces nos toca a nosotros llenar ese vacío. ¿Y cómo lo vamos a llenar? Con autonomía y autorregulación, de acuerdo con nuestro proyecto educativo. Siguiente. Miren una cosa muy importante. La ley 115, me voy a tomar 5 minuticos más para terminar, no tiene elementos de la famosa ideología de género, que después se ven reflejados de alguna manera en la ley 1620 y en las directrices del Ministerio de Educación para los manuales de convivencia y las cartillas de educación sexual. Y eso fue lo que nos hizo marchar a los padres de familia y a muchos educadores el pasado 10 de agosto. Siguiente. Miren un tema muy importante aquí, que lo vamos a pasar rápidamente, pero que no deja de ser importante, porque siempre lo preguntan. Si estamos en un estado laico, como dicen nuestras autoridades, ¿se puede dar educación religiosa? ¿Ustedes qué dicen? Claro que sí, pero no se oye. Claro que sí, dentro del artículo 23 de la ley 115 dice que son áreas obligatorias en la educación básica, la educación religiosa. La educación religiosa, que es muy importante para los planteles de educación religiosa. Y miren que más adelante dice que, artículo 24 completico, la educación religiosa se garantiza por parte del Estado y los establecimientos educativos establecerán esta educación sin perjuicio de las garantías constitucionales de la libertad de conciencia y la libertad de cultos. Tiene sentencia de constitucionalidad del año 1994. ¿Cuál es el único límite? Que en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa, pero tampoco la prohíbe. Y en nuestros colegios claramente tenemos casos de personas que profesan una religión distinta a la nuestra. ¿Y qué hacemos? Respetarlos. ¿Y qué hacen ellos? Respetarnos porque se adhirieron a nuestro proyecto educativo bajo esas condiciones. Siguiente. ¿Qué hacemos con la educación sexual? Miren que hay una referencia muy importante al Código de la Infancia y la Adolescencia.
La obligación ética fundamental de los establecimientos educativos se basa en el respeto pleno de la dignidad de los niños y adolescentes y en la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Ahí está la clave de nuestros manuales de convivencia. Y creo que nos dicen otra cosa. Hay del que le haga bullying a otro niño porque es que resulta que está violando el manual de convivencia y tenemos que corregirlo tanto en el colegio como en la casa. Siguiente. Pero venimos a ver la ley 1620 de 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos en la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Y aquí el Estado nos empieza a decir, ¿no se oye? Sí se oye. ¿Así mejor? Bueno, mejor, muy bien. La ley 1620 nos empieza a meter unos elementos de ideología de género muy difíciles que nos tratan de hacer creer que esos tenemos que incorporarlos en los manuales de convivencia. ¿Por qué? Porque es que resulta que la ley 1620 confunde los derechos humanos de todos los educandos y los pone siempre pegaditos a los derechos sexuales y reproductivos, como si fueran una misma cosa. Yo le preguntaba el otro día a mi señora, bueno, hace un par de años mi hijo tenía 9 años, le decía, oye Ángela, una pregunta, ¿cómo podemos nosotros enseñarle derechos reproductivos a Mauricio que tiene 9 años? Pues la ley nos obliga. No, señor, la ley no nos obliga. La ley nos dice que tenemos que educarlos a ellos en valores y en el respeto a los demás, ¿cierto? Pero el respeto a los demás empieza por el respeto a sí mismo. Clarísimo, ¿cierto? Y la educación sexual tiene que ser acorde, porque lo dice la misma ley, con el nivel de formación, el nivel de edad de los niños. Ya a un niño de 5 años no le puede decir, mira, para que quedes esperando tienes que hacer esto o lo otro, ¿no? Pero sí lo puedo formar en su identidad como hombre y como mujer, y en el respeto que se merece como hombre y como mujer. ¿Y saben qué le decía yo a mi, saben qué me decía a mí mi hijo el otro día en esa discusión con su hermana de 17 años? ¿Cómo será de grande la dignidad de la mujer? Y esto es para los católicos, que Dios le dio las llaves del Apocalipsis y es la patrona de los ejércitos de los últimos tiempos a la Santísima Virgen María y no a ningún hombre. Siguiente. Vamos a pasar un poquito rápido por acá. Miren, en el artículo 12, aquí, el anterior, el Comité Escolar de Convivencia es el que está encargado de velar por el manual de convivencia. Y miren que dentro de su conformación no está el Estado, ¿sí? Pero sí está dentro de sus funciones la de liderar las estrategias para el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. Ojo, no nos dejemos confundir. Tenemos que interpretar esta norma conforme a lo que ya nos dijo la Corte Constitucional, lo que nos dice la Constitución y la ley. Los derechos sexuales y reproductivos de acuerdo con la edad de cada quien, de acuerdo con la dignidad humana y con la identidad del hombre y de la mujer en el marco también de la familia. Siguiente. ¿Cuál es la responsabilidad del ministerio? El ministerio se está abrogando unas funciones que van más allá de lo que le toca, porque está diciendo usted dentro de su manual de convivencia tiene que promover que haya una posibilidad de que los niños desde temprana edad valoren cuál es su identidad sexual, si hombre o mujer, como construcciones culturales u otra. No, señor, ya vimos que la ley y la Constitución dicen otra cosa. Luego eso es lo que tiene que quedar en nuestros manuales de convivencia, porque nosotros tenemos la autonomía para autorregularnos sobre la materia. Siguiente. Ojo, esta parte subrayada de las responsabilidades en los establecimientos educativos del sistema, desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del manual de convivencia. ¿De qué? ¿Del respeto entre todos o del fomento de la sexualidad basada en la genitalidad? Yo diría que lo primero,
porque de lo segundo creo que perderíamos de vista el proyecto educativo de cada uno de nosotros. Siguiente. Dice la ley 1620, los manuales de convivencia deben identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los estudiantes que permitan aprender del error. La Constitución no le permite eso al ministerio, ya lo tenemos clarísimo. Entonces, ¿por qué el ministerio, por qué la ley 1620 viene y dice esto de esta manera? Si quisiéramos nosotros mantener la legalidad de forma armónica, tendríamos que interpretar esta norma de la manera como lo hemos venido haciendo. Siguiente. Una pregunta solo para antes del almuerzo. Vamos a cambiar el modelo. Todos nos están preguntando, ahorita por las redes está buenísimo el debate. En los acuerdos de La Habana se habla de ideología de género, de enfoque de género. Y es que esto nos va a cambiar a nosotros el enfoque que tenemos y que hemos presentado hasta ahora. Yo no les voy a dar la respuesta porque ese es tema de otra conferencia, pero sí les voy a invitar, ya le di a los organizadores copia de este documento que se llama El enfoque de género en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, de la doctora Ylva Miriam Hoyos, publicado el 7 de septiembre de 2016, para que ustedes se puedan llevar sus propias conclusiones. Siguiente, y ya nos quedan solamente las conclusiones. Manuales de convivencia, autonomía y autorregulación. No dejen de leer la ley 1260 en cuanto a la participación de la familia en el proceso de formación de los niños. Siguiente. Miren que la Corte Constitucional en el caso de este niño dio una orden general en un caso particular y concreto muy doloroso. Pero aún en el marco de esta sentencia, los manuales de convivencia y las instrucciones que nos está dando el Ministerio de Educación van mucho más allá de lo que está diciendo la Corte Constitucional. Siguiente. Ojo, vamos a esta casi conclusión final. Los manuales de convivencia, lo tomo de una jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, son la expresión formal de los principios y valores de una comunidad educativa. Si la Corte Constitucional, basada en la Constitución y la ley, ya nos dijo esto, ¿vamos a dejar que nos lo arrebate? Yo creería que no, porque tenemos toda la plenitud de las normas constitucionales y las normas legales para entender que nuestros manuales de convivencia son la expresión formal de los principios y valores de una comunidad educativa. Siguiente. Luego, ¿el Estado puede limitar esa autonomía, esa autorregulación de las instituciones en los manuales de convivencia? No puede y no debe. Su función es de inspección, vigilancia y control. Su deber es garantizar la cobertura y la calidad y la prestación continua del servicio. Lo contrario es desbordar sus competencias, lo que muchos padres de familia y educadores están llamando ideologizar, y en un Estado democrático no se puede ideologizar. Siguiente. Noticias de última hora. ¿Qué hacer para que la Corte Constitucional y el Ministerio dejen de extralimitarse en sus funciones? Les quiero decir que ayer un grupo de padres de familia muy valientes, ayer, noticias de última hora, radicó una demanda de tutela contra la Corte Constitucional por invadir nuestras competencias como padres de familia en la formación en valores sexuales de nuestros hijos. Y para que no se nos metan con nuestros manuales de convivencia a las instituciones educativas, seamos valientes, nosotros podemos trabajar nuestros manuales de convivencia con base en el principio de autonomía y autorregulación y con la prevalencia de los derechos fundamentales de los niños sobre los derechos de los demás. Siguientes. Luego para evitar el proceso de ideologización, tenemos un reto muy grande: adoptar los manuales de convivencia en el marco de la Constitución y de la ley, teniendo en cuenta la prevalencia de los derechos fundamentales de los niños sobre los derechos de los demás y los valores morales,
los valores fundacionales que encarnan a la institución educativa y al proyecto educativo, la dignidad de los niños, sin hablar de los derechos sexuales y reproductivos de un niño de 8, 7 o 6 años, sino de acuerdo con su edad, hablándoles de la identidad sexual del hombre y de la mujer, diferentes pero complementarios, una sola carne pero dos cuerpos totalmente distintos. Apoyo de la familia para los manuales de convivencia y respeto por los demás. No tolerancia, la tolerancia es despectiva, el respeto es el valor por la diferencia que tiene el otro frente a mí. Siguiente. Y la conclusión. Ya. La última. Siguiente. La conclusión. Las instituciones y la comunidad educativas, en el marco de la Constitución y de la ley, tienen suficiente autonomía para adoptar su propio plan educativo, establecer sus valores y creencias fundacionales y reflejarlos en los manuales de convivencia y en el ejercicio de la autorregulación, adoptar normas de protección de los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes y evitar la discriminación y el matoneo por cualquier razón. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Marcel Tangarife. Nuestro relator es el doctor Juan Antonio Rodríguez, presidente de ASOCOLDEP. Él va a trasladar 3 preguntas, por favor. Bueno, muy buenos ya tardes a todos. 3 preguntas. Hay muchísimas, pero voy a tratar de sintetizarlas. Hay un buen número que nos habla de cómo conciliar los manuales de convivencia con el derecho fundamental consagrado en la Constitución al libre desarrollo de la personalidad. Y colocan ejemplos como el piercing, los uniformes y todo esto que los colegios reglamentan de manera diferente en su manual de convivencia. Bueno, esa pregunta casualmente a mí me tocó responderla en primer término por allá en el año 1994, cuando yo era magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Nos llegó un caso de un joven de 16 años que estaba en un colegio masculino cuyo manual de convivencia obligaba a usar uniforme, ¿sí? Y decía que se recomendaba tener el pelo corto, ¿cierto? Pues resulta que este niño, abandonado, muy abandonado por su familia, empezó a ir al colegio con mallitas y leggings y medias veladas, maquillado, con areticos, y en el colegio empezaron, dentro del marco del manual de convivencia, a llevarlo a un proceso de autorreflexión sobre el tema. Y el niño trataba de entenderlo, pero cuando llegaba a su casa y no encontraba el eco de su familia, porque lo tenían abandonado, entonces su rebeldía lo llevaba a que al día siguiente se fuera más maquillado, más con minifaldita y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y entonces le aplicaron la parte disciplinaria del manual de convivencia cuando él ya empezó a meterse con los niños de preescolar y primaria. Y lo expulsaron del colegio después de haberle adelantado un debido proceso. Ahí sí apareció la familia y metieron una tutela, ¿sí? ¿Qué dijo la Corte Constitucional en esa sentencia que a mí me tocó ayudar a trabajar como magistrado auxiliar? Una cosa es el libre desarrollo de la personalidad. Y el libre desarrollo de la personalidad nos debe llevar a nosotros a la realización personal e individual como seres humanos, individuales y autónomos en el marco de una sociedad a la que pertenecemos. Pero ese libre desarrollo de la personalidad no significa que yo pueda, invocando este derecho fundamental, transgredir las reglas de juego de la sociedad a la que pertenezco, que en este caso es el colegio, que ha expedido un manual de convivencia que, de acuerdo con la ley, yo como padre de familia y el niño como estudiante tienen la obligación de firmar, porque se comprometen con esa firma a cumplirlo y a respetarlo. Muchas gracias. Como lo sabemos y es muy importante, los manuales de convivencia deben ser claros en sus disposiciones y los padres de familia conocerlos muy bien, igual que los estudiantes. Otra línea de preguntas hace referencia a que, si bien cada colegio tiene su propia filosofía institucional, religiosa o no, en fin,
En ocasiones presenta personas o familias que no corresponden con el manual de convivencia o con una visión tradicional. ¿Qué debe hacer un colegio para lograr que esas personas se integren y logren el ejercicio del derecho a la educación en esa misma institución? Esa es una muy buena pregunta y yo quisiera poderla dar una respuesta desde el punto de vista jurídico, que es como el área a la que pertenezco yo. No quisiera entrar a dar una respuesta desde el punto de vista, digamos, del proceso educativo o como padre de familia, que es mi otro rol. Miren, de acuerdo con la ley, si yo como padre de familia voy a incorporar a una comunidad educativa a mi hijo, mi primera obligación, y lo dice la ley 115, es ver cuál es el proyecto educativo de esa institución. Y tengo el derecho, pero también tengo el deber, porque soy responsable de la educación de mi hijo, de ver si ese proyecto educativo está acorde con mis valores y creencias individuales y familiares y lo que yo le quiero inculcar a mi hijo. ¿Sí? Y si ese padre insiste, no, es que yo soy totalmente ateo, pero quiero meterlo al colegio católico más importante de Bogotá porque es el que mejor formación le da a los niños en materia intelectual, el colegio tiene que tomar una previsión muy grande, y es que si acepta a esa persona que se involucre en la comunidad educativa, debe dejarle por escrito unas constancias claritas, en el sentido de, ojo, usted está entrando a una comunidad educativa que es confesionalmente católica y usted me dice que es laico, agnóstico o ateo. Luego, en los momentos en los cuales el colegio vaya a dar educación religiosa, vaya a dar la formación para la primera comunión, vaya a dar la formación para la confirmación, entonces usted no me venga a decir que es que el colegio está violando los derechos de su hijo. No lo vamos a obligar a que participe en esos procesos, pero sí usted se compromete aquí a respetar esos procesos, porque son los de la comunidad educativa y son los del proyecto educativo a los que la mayoría se han comprometido y se han vinculado axiológicamente. Esto nos lleva a otra pregunta que está aquí mencionada varias veces, y es, bueno, ¿hasta dónde un manual de convivencia es verdaderamente autónomo frente a derechos fundamentales o frente a sentencias de la Corte Constitucional que han determinado de modo general o específico en ocasiones elementos que contradicen lo que varios manuales de convivencia pueden llegar a contener? Creo que esa es la pregunta más importante para poder cerrar esta charla. Miren, ya vimos que el marco constitucional y el marco legal contenido en la ley 115 y en el Código de la Infancia y la Adolescencia particularmente nos dicen que los manuales de convivencia tienen que ser adoptados por la comunidad educativa, a la cual claramente no pertenece el Estado. Pertenece la familia y las directivas del colegio, los educandos y los educadores. Pero el Estado no pertenece a ella. Luego hay que recordarle al Estado que en esa fiesta no participa, no está invitado. ¿Sí? Es lo primero. Lo segundo, claramente la ley 1620 tiene una forma de redacción que uno le dice, oiga, ¿me están cambiando las condiciones? ¿Sabe qué? Ahí sí que es cierto que donde hay un abogado hay dos interpretaciones jurídicas. Depende de la interpretación jurídica que usted le quiera dar y que usted quiera defender como institución educativa. Porque si usted dice, no, yo más bien me hago pasito con el ministerio y no le digo que está invadiendo mis competencias, entonces voy y le digo, sí, Ministerio de Educación, usted tiene toda la razón, voy a modificar mi manual de convivencia y voy a meter todo lo de ideología de género que usted quiere que meta, en el sentido de que los niños desde temprana edad preescolar hay que decirles que hombre y mujer son construcciones culturales y que ellos tienen una gama infinita para poder definir su identidad sexual. O pararme un poquito más fuerte y decir al ministerio, de acuerdo como yo estudio y entiendo la ley 1620 en materia de derechos sexuales y reproductivos de los niños, primero, derechos sexuales y reproductivos vienen desde el momento en el cual los niños tienen la capacidad, como adolescentes, de poder generar una actividad sexual
que lleve como resultado eventualmente no solamente una relación sexual, sino también la procreación, ¿cierto? Entonces ahí yo ya puedo empezar a hablar de derechos sexuales y reproductivos, pero bajo un criterio muy importante: la dignidad humana y los valores, porque eso nos dice la ley que tenemos que inculcar y tenemos que incorporar a los manuales de convivencia, eso sí, ¿cierto? Bajo autonomía y autorregulación. Pero frente a un niño de 5 o 6 años, pues obviamente el discurso tiene que ser distinto y el manual de convivencia tiene que llevarnos a un escenario distinto, que es ¿cuál? El de que cada niño, hombre y mujer de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años se sientan plenamente identificados con lo que ellos son por naturaleza. Y en eso tenemos que involucrar a los padres de familia, que tenemos que participar en la constitución de los manuales de convivencia y en su aplicación, ¿sí? Y eso nos lleva a que, por ejemplo, situaciones como la que les mencionaba al final de la charla, los padres podamos presentar demanda de inconstitucionalidad contra la Corte Constitucional. Es que la Corte Constitucional, en esa sentencia del caso de este joven, cuyo nombre no voy a mencionar, pero que todos sabemos, dijo claramente que es que teníamos que tomar todas las instituciones educativas públicas y privadas los manuales de convivencia para que en ellas quedaran incorporadas normas de tolerancia a la diversidad sexual. Yo diría que eso es una violación, una extralimitación de las competencias de la Corte Constitucional, porque es que es un fallo, eso es un proceso entre la mamá del niño que falleció y la institución educativa. Eso tiene efectos interpartes, no tiene efectos generales. Entonces ahí ya hay una extralimitación, primero. Y segundo, se le olvidó todo lo que había dicho desde el año 1992 hasta esa fecha en su jurisprudencia, tanto erga omnes con efectos generales como individuales. Y es que cualquier incorporación o modificación a los manuales de convivencia tiene que tener como premisas fundamentales la protección de los derechos fundamentales de los niños, que prevalecen sobre los derechos de los demás, y la formación del niño en sus derechos fundamentales y en su dignidad como persona, de la mano con la familia como base esencial, como núcleo esencial de la sociedad, reitero, para concluir, conformada por un hombre y una mujer. Marcel, muchas gracias, mil y mil. Creo que nos has dado muchos elementos jurídicos para interpretar nuestra Constitución y nuestras normas, y creo que el mensaje para todos es que podemos manejar nuestra autonomía bajo el principio de respeto para no discriminar a nadie y que todos nuestros niños, jóvenes y adolescentes puedan tener un futuro mejor.